Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos ya listos para conversar con nuestra invitada de hoy, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Un gusto tenerla por acá, bienvenida. Gracias, Eduardo. Muchos temas, vamos a comenzar por uno que es noticia, lamentable noticia y reciente. Sí. Escuchábamos ahora en nuestro noticiario declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dando cuenta de 4 aprehensiones, que además impresiona la edad de estos jóvenes implicados, siempre en la presunción, en este asesinato con características tan impactantes, 22, 20, 19 y 15 años de edad. ¿Cómo marcha la actuación del Ministerio Público? Sí, ciertamente fueron aprehendidos 4 personas, 3 de ellas adultos y un adolescente. Fran Rodríguez, Nick Hoffman y Luis Velázquez. El adolescente, no voy a dar el nombre de él, aunque creo que ya es público. Ya los fiscales del Ministerio Público tienen claridad acerca del móvil del hecho, cómo ocurrió, pero bueno, en las próximas horas van a ser presentados. Creo que mañana van a ser presentados ante el Tribunal de Control. Allí se les va a imputar los delitos a cada uno de ellos. Te recuerdo que el procedimiento para el adolescente es distinto al procedimiento que se le sigue a las demás personas. Sin embargo, entre hoy y mañana nosotros estamos haciendo las presentaciones. Y serán oportunamente informados a la colectividad para que sepan exactamente cómo fue que ocurrieron los hechos. Hubo muchas reacciones inicialmente dentro de la opinión pública interpretando las posibles causas de este hecho. Ha dicho el ministro que se descarta el móvil político. ¿El Ministerio Público en ese sentido tiene alguna referencia parcial dentro de las investigaciones? Sí, ya tenemos claridad de cómo ocurrieron los hechos. Indudablemente que esto no tiene nada que ver con asuntos políticos, motivos políticos o de índole parecida. El tema incluso de la inseguridad se descarta, pero no voy a hacer mención a ello. Pasemos a otro tema. Los días que se iniciaron con el 12 de febrero, denominado La Salida, todos los incidentes que mantuvieron muy tenso al país y que todavía hoy la Venezuela que integramos requiere de respuestas, requiere de saber sobre las investigaciones que se están desarrollando. ¿Qué nos puede decir con respecto a la situación de los estudiantes detenidos? ¿Cómo han marchado estos procesos? La cantidad de ellos que se mantienen todavía privados de libertad. ¿Qué han ido encontrando? Sí, fíjate, yo quiero hacer referencia a que las detenciones que se produjeron en el país durante esos eventos, que nosotros los comenzamos el 12 de febrero y terminaron el 30 de junio, porque durante esa época fue que se produjeron todos estos hechos violentos que con toda casualidad comenzaron en el Ministerio Público y que donde perdieron la vida 43 venezolanos y 878 resultaron lesionados. Además, se produjo daño a la propiedad privada y pública. Además, se obstaculizó el libre desarrollo de las actividades productivas y normales del país. O sea que en el país, durante esos momentos, afortunadamente fue en algunos municipios de algunos estados del país donde se produjeron estos hechos. Y las aprehensiones se realizan, se ejecutan porque hubo estas acciones violentas. Imagínate, 43 personas perdieron la vida. Actualmente, al día de hoy, a esta hora, hay 87 personas privadas de libertad, de las cuales solamente hay 4 estudiantes, 4 que son estudiantes. Ayer teníamos la información de que eran 3, pero en el día de ayer uno acreditó su condición de estudiante, o sea que se suman entonces 4 estudiantes. Yo quiero hacer referencia de las personas que están privadas de libertad en el SEBIN. En el SEBIN aquí en Caracas hay 13 personas privadas de libertad. En todo el país hay 16. Pero algunas de estas personas que están privadas de libertad son funcionarios policiales o efectivos de los cuerpos de seguridad. Yo voy a hacer abstracción de ellos. De los 13 personas que están privadas en el SEBIN, solamente 2
han acreditado su condición de estudiante. Hay una circunstancia que ocurrió en cuanto a los detenidos, que era como un formato, que todos o casi todos manifestaban ser estudiantes. Incluso llamaba la atención, por ejemplo, de los que están privados de libertad en el SEBIN. Algunos tienen 59 años, 37 años, 47 años. No significa que una persona con esa edad puede perfectamente ser estudiante. Claro que ya debería estar haciendo un posgrado, un doctorado o un postdoctorado y tener una actividad productiva. Sin embargo, señalan que son estudiantes. De esos que están en el SEBIN, de 13 que están en el SEBIN, solamente 2 han acreditado su condición de estudiante. Es más, anoche se trasladó el subdirector de Derechos Fundamentales conjuntamente con un fiscal de delitos comunes, y aquí tenemos las actas debidamente suscritas por las 13 personas que están en el SEBIN privados de libertad. Y solo 2 se pudo constatar que efectivamente son estudiantes, porque algunos dicen, bueno, sí, estudio cocina. Ajá, pero ¿dónde estudia cocina? Bueno, en un centro en tal sitio, pero no da ni siquiera los detalles de dónde estudia. Hay uno que manifestó estudiar una carrera que ni siquiera existe en el pensum de estudios de las universidades, no existe. Y otro señaló que estudiaba bajo un régimen que tampoco existe. O sea que ahí tú puedes observar que no es cierto la afirmación de que hay tal número de estudiantes privados de libertad. Te lo reitero, de los 87 personas que al día de hoy están privados de libertad, solamente 4 son estudiantes. Y los que están en el SEBIN, solo 2 son estudiantes. Por cierto que en la mañana de hoy, o en las primeras horas de la tarde de hoy, probablemente los que están en el SEBIN, 8 de los que están, de los 13 que están en el SEBIN, van a ser trasladados al tribunal, porque hoy se inicia la audiencia de juicio. Hoy comienza la audiencia de juicio. Estaba prevista para las últimas horas de la mañana. No sé si a esta hora habrá comenzado la audiencia o no. Lo cierto es que ellos han sido trasladados. Vamos a esperar el resultado de esa primera audiencia que se va a realizar en el día de hoy. Hasta donde usted pueda llegar con la información, ¿qué hace que, por ejemplo, estos 4 estudiantes se mantengan detenidos? Porque en este tiempo suponemos que otros han quedado en libertad una vez que se agotan las investigaciones. ¿Qué los mantiene allí? Sí, fíjate, cada delito, cada circunstancia de la comisión de un delito reviste una particularidad. Tú no puedes decir, pero es que a aquel se le imputó el mismo delito, pero a lo mejor no son las mismas circunstancias. Indudablemente que sobre ellos pesa una circunstancia que hacen presumir que están involucrados en la comisión de un hecho punible. Fíjate que aquí hay una persona que está privada de libertad en el SEBIN, que no es estudiante, no ha acreditado su condición de estudiante, y por las averiguaciones que ha hecho el Ministerio Público se ha determinado que no. Esta persona se privó de libertad porque ella antes estaba involucrada en un hecho delictivo, había planificado y ejecutado un autosecuestro. Y en esa ocasión el tribunal le dio una medida cautelar sustitutiva de libertad, pero el Código Orgánico Procesal Penal nuestro, venezolano, establece que una persona que se le ha dado un beneficio, si incurre en alguna conducta que pudiera considerarse delictiva también, inmediatamente pierde ese beneficio. Y una de estas personas que está en el SEBIN está en esas condiciones. Es decir, que antes estuvo involucrada en un autosecuestro, es decir, ella planificó el secuestro y efectivamente lo ejecutó. Doctora, antes de pasar a otro tema, ¿algún otro elemento, algún tipo de hallazgo en cuanto a antecedentes que se hayan determinado en estas personas que están privadas de libertad, o explosivos o armas, y acaso alguna vinculación precisa con una acción que intente atentar contra la institucionalidad? Sí, claro. En el curso de estos hechos, el Ministerio Público logró incautar más de 60 armas de fuego, más de 1000 objetos incendiarios, entiéndase, molotov, niples, y además se incautó una gran cantidad de C4.
El C4 es una sustancia altamente explosiva y peligrosísima. Además, se ha logrado determinar, primero, que muchas de estas personas, algunas de estas personas, estaban siendo financiadas para generar un caos en el país y para crear desestabilidad y poder atentar contra la institucionalidad. Todas las instituciones del Estado, instituciones legítimamente constituidas y algunas electas legítimamente, como es el caso del presidente de la República. Y que, bueno, con ocasión a eso también se inició otras investigaciones y que algunas personas están privadas de libertad actualmente y otras están siendo solicitadas. Tenemos 7 órdenes de captura que pesan sobre algunos ciudadanos que están evadidos de la justicia. Pasemos a otro tema, la venezolana. Sí. ¿Cómo se siguen encaminando las actuaciones del Ministerio Público en ese sentido cuando hay mucha gente que está expectante sobre lo que usted pueda decir? En cuanto al caso de la venezolana, se encuentran privados de libertad 7 personas. En el día de ayer fue acusada una de ellas. La abogada fue acusada por los delitos de estafa y asociación para delinquir. Tenemos pendiente por ejecutar además 4 órdenes de captura. Y también en julio, este mes de julio, el tribunal acordó la administración judicial por parte de una junta administradora que nombró el Ejecutivo Nacional. Es decir, que los bienes de la venezolana, los bienes que se pudieron incautar, los bienes que se pudieron congelar, están siendo administrados por una junta designada por el Ejecutivo Nacional y que corresponderá a ellos señalar cuál es el monto exacto de los bienes y para qué van a ser destinados esos bienes. Por supuesto que como esto se tramitó por delincuencia organizada, por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, nosotros creemos que pueden ser utilizados para resarcir parte del daño que han sufrido las víctimas. Nosotros tenemos registradas aproximadamente 6.400 víctimas de estas estafas, lamentablemente, pero que en cuanto a lo que le corresponde al Ministerio Público, que es la investigación penal y pedir las sanciones para quienes aparezcan como responsables, nosotros estamos actuando de manera expedita porque queremos dar una respuesta rápida a estas personas que han sido víctimas de estos, bueno, lamentablemente de estas personas que ejercieron estas acciones y que en perjuicio del patrimonio de algunos venezolanos. Usted habla de resarcimiento y es una lista larga, ¿no? 6.400 víctimas. Sí. Es un gran desafío lograr el resarcimiento para tanta gente. Bueno, indudablemente que la Junta Administradora será a quien corresponda señalar eso. En cuanto a lo que le corresponde al Ministerio Público, que es la investigación penal, yo te puedo asegurar que bueno, ya estamos actuando, incluso las personas que están siendo solicitadas se solicitó fueran incorporados en el Código Rojo de Interpol. Estamos también conversando con las autoridades de algunos países porque tenemos conocimiento de que se encuentren en algún sitio determinado que no te voy a hacer mención. Entonces estamos haciendo las diligencias para lograr que estas personas traerlas al país. Doctora, otro tema, la presunción de un plan magnicida. ¿Qué se ha adelantado en ese sentido desde la acción del Ministerio Público? Sí, como te mencionaba antes, nosotros tenemos 7 órdenes de captura que fueron libradas en contra de algunas personas que presumimos pudiesen estar involucradas en estos hechos. No solamente contra un plan magnicida, sino también contra un plan general para crear desestabilización en el país, crear caos, atentar contra la constitucionalidad, contra el Estado y la propia población. Porque cuando tú atentas contra las instituciones que han sido electas popularmente, estás atentando contra el propio pueblo. Porque ¿quién elige esas autoridades? Esa es la voluntad del pueblo. Y tú tienes que respetar esa voluntad, aun cuando tú no estés de acuerdo con esa elección, aun cuando ese no haya sido el candidato que tú hayas apoyado en una elección. Entonces, todavía estamos avanzando en esas investigaciones. Hay indudablemente acciones que hemos
ejecutados que no podemos detallar porque, bueno, yo creo que es parte de esa reserva que tenemos, pero que en algún momento indudablemente tendrán que hacerse públicas. Doctora, y para el interés de todo el país, ¿cómo actúa el Ministerio Público en este caso? A solicitud de un trámite en específico de una institución en particular, ¿cómo se consideran las denuncias para ir avanzando en el trabajo que debe hacerse? Mira, la actuación del Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución y a la ley, es de 3 formas, que se llaman formas de proceder: por denuncia, por querella y de oficio. Denuncia es cuando la persona formalmente va y consigna o expresa, manifiesta que se ha cometido un delito. La querella es lo que llaman una denuncia calificada, que se consigna ante el tribunal, pero el tribunal, si la admite, la remite al Ministerio Público. Y la otra forma es de oficio, que algunos han confundido con noticia criminis. La noticia criminis es la noticia de que hay un crimen. Por ejemplo, la muerte del alcalde de Río Chico. Esa es la noticia de un crimen, porque ahí está el crimen. Pero si tú vas a denunciar a una persona, decir Pedro Pérez cometió hechos de corrupción, eso no es noticia criminis, esa es una denuncia. Y no se puede hacer en los medios de comunicación. Corrijo, sí se puede hacer, pero no se tramita ante el Ministerio Público, porque nosotros tramitamos las denuncias que son formuladas ante el Ministerio Público o ante los organismos receptores de denuncia, tal como lo consagra el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, uno de los grandes avances que hubo con este Código Orgánico Procesal Penal fue precisamente acabar con esa mala práctica de los cuerpos de policía de otras épocas, cuando existía el Código de Enjuiciamiento Criminal, que, bueno, decían por noticias crímenes le abrimos una investigación a Eduardo Rodríguez. Y te investigaban, te privaban de libertad y tú ni siquiera tenías acceso a la investigación porque estaba en una fase de sumario. Y una de las innovaciones del Código Orgánico Procesal Penal fue precisamente esa, acabar con esas investigaciones clandestinas, esas investigaciones que nadie tenía conocimiento de qué se estaba haciendo y a espaldas de la persona. Ahora apenas se inicia una investigación, inmediatamente se le da acceso a la persona si ésta es imputada, es decir, si de manera clara y expresa se le dice los hechos en los cuales o la conducta desarrollada por él y que a criterio del Ministerio Público y de acuerdo a la ley penal constituye un hecho delictivo. Antes de despedir, para que no se quede por fuera y retomando el tema del número de estudiantes detenidos y todo lo que se procesa en el caso del 12F hasta acá, ¿cómo fue la experiencia en la reunión con Amnistía Internacional? Muy buena la reunión. Voy a empezar por lo último. Sí. Ellos los invitamos a que visitaran la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que se lo dijimos a ellos y lo voy a repetir aquí. Ese es el único laboratorio en el mundo que hay así. Bueno, en Venezuela hay 2, el de Caracas y el de Lara. Es decir, un laboratorio para practicar las experticias forense en criminalística, pero en caso de violación a los derechos humanos. Ellos hicieron un recorrido por la unidad de Caracas y de verdad se fueron impresionados positivamente. Hubo un diálogo muy cercano. Por cierto, que una de ellas, Nuria, ella me dice, bueno, es que nos denunciaron que hay un sinnúmero de personas torturadas. Y yo le dije, bueno, dame la lista de las personas que tienes que te dijeron que habían sido torturadas. No, solamente tengo este nombre, un solo nombre me dio. Inmediatamente verificamos, porque esa reunión fue con los directores, verificamos y esa persona, la denuncia que formula no es un caso de tortura, pudiese ser un caso de maltrato, de trato cruel y que se está investigando. Por eso, y le dijimos, está pasando y es lo que el caso del Ministerio Público, hemos advertido que se hacen afirmaciones inciertas, se hacen afirmaciones del número de estudiantes, de la situación en que se encuentran los estudiantes supuestamente, de personas privadas de libertad cuando no es cierto, no es tal número de estudiantes presos, solamente, reitero, 4 estudiantes privados de libertad. Sacan nombres por ahí inciertos. Mira, te repito, tengo aquí las actas de las personas que están privadas de libertad en el SEBIN. Y además, para generar
una descalificación en el sistema de justicia penal venezolano para generar desconfianza y hacerlo aparecer como violador de los derechos humanos. En la mañana de hoy yo leía la prensa y hay que hacerle frente a una serie de ataques que están haciendo contra las instituciones integrantes del sistema de justicia penal, porque no es así como lo señalan, y repiten y vuelven a repetir. Y yo saldré a decir y a repetir también, a decir la verdad, porque siempre me he caracterizado por eso, decir la verdad, la certeza de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. Es más, si tengo conocimiento de que posiblemente se está cometiendo una violación a los derechos humanos, inmediatamente ordeno que se traslade un fiscal de derechos fundamentales para que constate la realidad de lo que está pasando e informar al país, quien debe saber todo lo que está ocurriendo, que es quien tiene el legítimo derecho de saber qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. No es posible que se siga engañando al venezolano, se le esté diciendo mentiras. Hay que decirle la verdad al venezolano. Yo creo que nuestro país, nuestro pueblo merece que se le diga la verdad. Y bueno, y esa es la verdad. Yo estoy y juré, además de cumplir con la Constitución y la ley, juro también decir siempre la verdad. Bueno, con esta reafirmación de principios y valores, agradecemos esta visita, mucho éxito. Será hasta pronto. Gracias, Eduardo.